Juárez, Nuevo León, o lo que queda de Juárez, Nuevo León, uno de los 51 municipios del estado de Nuevo León, ya no tiene la presencia del PRI. Por muchos años el PRI gobernó o dijo gobernar este municipio. Sin embargo, es uno de los municipios más deteriorados, más olvidados, posiblemente, y ahorita lo vamos a ver, de los más inseguros que hay en la zona metropolitana de Monterrey. Ya no está el PRI, Félix Arratia es el nuevo alcalde de Juárez, llegó por un partido diferente, llegó por Movimiento Ciudadano y ahora la gente ha dicho no más a ese partido y vamos a buscar una nueva opción. ¿Es Félix Arratia el indicado para sacar adelante Juárez? Pues eso lo vamos a averiguar en los próximos minutos. Félix, ¿cómo estás? Mario, un gusto saludarte y saludar al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias y bienvenido. Sé que estás recién desempacado, ya apenas ya como alcalde en funciones. ¿Cómo van las cosas hasta ahorita? Bien, pues llevamos una semana en la que ya entramos en funciones dentro de la administración. La verdad es que ya sabíamos a lo que veníamos. Es un municipio que tiene muchas áreas de oportunidad, pero pues desde el día 1 estamos trabajando en poder construir el orden que necesita nuestro municipio y por eso le pusimos Juárez en orden al concepto de gobierno, porque estamos trabajando en abatir todos los problemas que tenemos. No es un secreto, Félix, que en estos programas, en la Grillotina y en los matutinos, 3 municipios metropolitanos de donde más se queja la gente con nosotros son evidentemente Juárez, todos, ¿no? Pero más claro. Juárez, Guadalupe, Apodaca, tal vez. Monterrey por la magnitud y el tamaño que es Monterrey. Pero Juárez lo veo como un municipio abandonado, cerca y lejos de la zona metropolitana de Monterrey y muy retrasado en muchas cosas. ¿Así está? Sí. Así recibimos el municipio, yo lo he dicho públicamente, Juárez se convirtió en el patio trasero, administrativamente hablando, del área metropolitana. ¿Por qué lo digo así? Muy sencillo, te pongo unos datos sobre la mesa. Cuando llegamos nos dimos cuenta de la existencia de aproximadamente 1,000 aviadores en la administración. Para darnos una idea, recibimos una administración con 2,400 empleados. 2,400 empleados, hablar de una magnitud de la administración del municipio. De Juárez, ajá. Es, por ejemplo, compararnos con el municipio de Monterrey, que tiene creo que actualmente 2,500, 2,600. Entonces, pues la administración que se tenía por mucho tiempo por parte del PRI dejó mucho que desear y bueno, vamos en ese camino de poder... Cuando tú entraste, Juárez tenía en su nómina la misma cantidad de empleados que el gobierno municipal de Monterrey. De Monterrey, así es, wow. Casi la misma. Y todo eso recargado en el dinero de la gente de Juárez. La gente de Juárez, sí, exacto. Y por eso, pues tenemos grandes problemas y grandes retos, ¿no? Porque por una mala administración, pues la gente ya no confiaba en su gobierno. Y lo que estamos ahora, por las diversas acciones y proyectos que emprendemos, es regresarle esa esperanza y esa confianza al juarense de que puede tener buenos gobiernos, de que puede tener buenas administraciones. Necesidades hay muchas, están en toda el área metropolitana, hay problemas que inclusive dependen no solo de un municipio, sino de todos los municipios, pero dentro de nuestro margen de actuación, pues bueno, hay que actuar y hacer las cosas para que suceda. Entonces es evidente que cuando llegaste a Juárez, al gobierno, tu oficina, la que ahora es tu oficina, las cosas que estás encontrando muy diferente a las que te dijeron que ibas a encontrar, porque imagino que en la transición les plantearon unas cosas y lo que estás encontrando son muy diferentes. Sí, la verdad es que muy diferente. La información un poco que logramos recabar del proceso de transición, la verdad es que pues fue información relativamente pública, no nos compartieron mucho, pero de lo poco que nos compartieron, pues sí nos estamos dando cuenta pues de todo lo que escondía el gobierno, ¿no? Por poner también otro ejemplo, traemos una deuda de aproximadamente 800 millones de pesos de pago de impuestos a los trabajadores del municipio, que bueno, pues vamos a tener que hacerle frente de alguna u otra manera, ¿no? Pago de impuestos de los trabajadores. El impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores. O sea, se les retuvo, pero no se pagaron. Pero no se pagaron. ¿Y dónde está ese dinero? Pues no sé a dónde fue a dar, pero ahora pues la autoridad eso es les está reclamando. ¿No? Sí,
Sí, sí, sí. ¿No es un delito eso? Es un delito, sí. Y nosotros, bueno, estamos en este proceso de transición, entrega-recepción. Tenemos 60 días para hacer las observaciones y también para presentar en su caso las denuncias derivadas de cada uno de los hechos que, pues bueno, Claro. no se hicieron conforme a lo establecido en la ley. Que aquí vendría lo interesante, las denuncias son ante quién. Pues ante las fiscalías estatales, en el caso de que se ejerza recurso público estatal o municipal, y ante la Fiscalía Federal, en el caso de recursos públicos federales. En el caso de los recursos públicos federales. Bien, nos podemos pasar todo el programa hablando de los problemas que tiene actualmente Juárez, pero después de tu primer día de trabajo, tu primer día de alcalde, ¿cuál es tu conclusión como el problema más grave, más importante de la administración y que vayas a atajar como tema número uno? Definitivamente es el tema de la seguridad. Juárez a lo largo de los últimos años ha tenido pues los peores índices, tanto en delitos menores como en delitos de alto impacto. Los delitos patrimoniales tienen una fuerte presencia en el municipio y nosotros vamos con una estrategia integral a atender en estos próximos 3 años el tema o el problema de la seguridad como la prioridad para los juarenses. ¿Me quieres definir en qué rubro de seguridad? Porque hay desde crímenes, ejecuciones, robos, ¿en qué partes donde está más afectado? Me imagino que es esa competencia municipal. Municipal, sí, algunas de ellas son, digamos, en general los delitos patrimoniales, robo, casa, habitación, asalto a mano armada, que son básicamente robo a automóviles y motocicletas, que también en esos 3 está focalizado el 80% de los hechos delictivos. ¿Robo a automóviles? Exactamente, sí, delitos digamos, patrimoniales. Los de alto impacto, focalizados en 3 también, el delito de homicidios o ejecuciones, tenemos una alta presencia por diversos motivos, el delito también de narcomenudeo dentro del municipio, y los delitos sobre todo relacionados o que tienen que ver con la delincuencia organizada, que también tenemos alguna presencia en el municipio, y esos son derivados de los delitos de alto impacto. También hay que recordar que el municipio de Juárez, pues ahorita estamos en torno a la alerta roja por el tema de feminicidios dentro del propio municipio. Juárez se convirtió en el municipio con mayor feminicidios inclusive del país, no de ahorita, sino ya de algún tiempo. El mayor municipio con feminicidios del país. Del país, si mal no estoy, creo que en 2016. Y bueno, desde ese momento pues se ha venido trabajando, entonces también hay una alta presencia de delito de feminicidio y bueno, en materia de delitos son los que tienen una mayor presencia en el municipio. ¿Qué le pasó a Juárez? O sea, porque me mencionaste toda la cadena de delitos. Y toda la cadena de delitos de competencia municipal, de competencia estatal y de competencia federal, todas están dentro de Juárez y con números muy malos. Claro. ¿Qué pasó? Fíjate que yo lo atribuyo a un tema multifactorial. Son varios factores los que influyen. Definitivamente creo que tenemos que transformar el concepto, la imagen de nuestro propio municipio, porque ahorita es una de las ciudades dormitorios del área metropolitana. Pues la gente básicamente vive en el municipio y para dormir. Y entonces no puede, digamos, convivir en comunidad por el tema de la movilidad, por el tema de que los traslados pues, son de un lado a otro del área metropolitana, pero además porque no existe la infraestructura adecuada para brindar los servicios públicos básicos para que la gente se sienta tranquila y orgullosa de vivir en el municipio. No existen parques públicos, la recolección de la basura es sumamente deficiente, tenemos problemas de alumbrado público en zonas determinadas que va relacionado con el tema de la inseguridad y la presencia de los delitos, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de gobierno es, si nosotros transformamos la calidad de los servicios públicos básicos, ayudamos como una estrategia de mediano y largo plazo a cambiar la imagen, el concepto de gobierno, pero sobre todo a cambiar la calidad de vida de la gente. Otro de los datos, por ejemplo, interesantes, es que Juárez es un municipio joven, prácticamente el 40% de las personas que viven en el municipio son menores a 25 años, es una población relativamente joven y necesitamos mayores universidades dentro del municipio, no tenemos actualmente, apenas hace unos meses se acaba de aperturar el primer campus con algunas carreras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, necesitamos también invertir en educación pública técnica para nuestros jóvenes
y de esa manera ir construyendo el tejido social que necesita el municipio. Me voy a regresar rapidito al tema de los feminicidios porque es muy representativo cuando en una comunidad hay un alto índice de feminicidios, luego entonces toda la escaleta que tiene que ver con el delito en contra del género, de la mujer, por ejemplo, la violencia dentro de la casa, tiene que ver justamente con esto. Entonces, estoy dibujando una comunidad muy dañada, estoy dibujando y me estoy imaginando una comunidad muy incómoda, me estoy imaginando una comunidad donde la delincuencia hace más de lo que la autoridad les debería permitir, y el núcleo familiar está también sumamente dañado. Y eres presidente municipal de Guadalupe, entonces tienes arriba de ti todo un panorama de problemas y de delitos que yo te preguntaría cómo empezar y por dónde empezar. ¿Cómo empezar y por dónde empezar? Fíjate que en el tema de las mujeres, un poco contestando pregunta en torno a los feminicidios, nosotros estamos creando la primera Secretaría de la Mujer del municipio, porque el objetivo es dar atención prioritaria en dos sentidos. Uno, en la prevención del delito, específicamente en algunas zonas que tenemos determinadas, porque tampoco es generalizado en todo el municipio, ¿verdad? O sea, en algunas zonas es donde tenemos alta presencia y ahí hay que trabajar. Esa es una de las bondades del diagnóstico que tenemos, ¿no? Que es focalizado, no es generalizado. Pero también otra de las áreas es, y que eso es vital para poder mejorar el contexto de la mujer en el municipio de Juárez, es brindar las oportunidades. Definitivamente estoy convencido que de alguna u otra manera la violencia intrafamiliar y los casos de feminicidio y en general la violencia contra las mujeres se da por la falta de oportunidades. En nuestro municipio la mayoría de las mujeres son amas de casa y ejercen esa actividad, pero no tienen mayores oportunidades de seguir desarrollándose o de seguir, digamos, siendo autónomas, tanto financiera como administrativamente dentro de su hogar, y eso, bueno, empieza de alguna u otra manera digamos, a dilapidar, ¿no?, la condición o el contexto de las mujeres en el entorno en el que se desarrollan. Otra de las cosas que estoy convencido que va a ayudar es poner mucho orden en el tema, por ejemplo, de la venta de alcohol en el municipio. Había un descontrol, venta a deshoras, es algo que nosotros prohibimos desde el primer día y estamos recibiendo puntual. Y lo vamos a ver en próximos días porque estamos viendo cómo día a día los reportes que tenemos al 911 de violencia intrafamiliar, precisamente en el tema de violencia contra la mujer y violencia psicológica, ha disminuido, ¿no? Entonces, con estas acciones es que nosotros estamos empezando, pues, a cambiar el contexto y el escenario de brindar mejores condiciones para la mujer. Me da sentido lo que dijiste, Juárez, meterlo al orden. Al orden. Y ese es el concepto de gobierno, vamos a poner orden en Juárez, porque en ese y en otros sentidos es lo que, digamos, ha generado ese tipo de indicadores. Orden también con las plazas públicas, con los espacios públicos. Vamos a invertir en estos 3 años un poquito más de 150 millones de pesos solamente en rehabilitar los espacios públicos, porque si de por sí tenemos el problema de que las casas en Juárez son sumamente pequeñas y eso genera problemas, ¿no?, en una comunidad, sí. Si el espacio público, que es el espacio en donde pueden ir las personas para convivir en sus ratos libres, no tiene las instalaciones adecuadas, pues entonces no le estamos dando ninguna oportunidad. Vamos a invertirle fuertemente en eso y en una visión de mediano y largo plazo, reconstruir el tejido social de nuestro municipio. Mencionaste los reportes que la gente está haciéndole al 911 para temas de seguridad, pero de perdido tienes teléfonos para contestar, porque ayer me decía Héctor García en Guadalupe que ni los teléfonos para contestar les dejaron, ahí sí les dejaron uno que otro teléfono. Pocos, pero sí tenemos, afortunadamente. Pocos y ochenteros, pero ahí están. Sí, ahí más o menos. Está, sí. Bien. Ahora, hay mucha disposición para hacer las cosas por lo que tú me estás diciendo. El tema es, siempre va a ser el dinero. Y un punto de partida muy complicado para donde estás tú es si la gente
vuelve a confiar o no en su gobierno? ¿O por qué tendría que volver a confiar en un gobierno si han tenido 10, 15 o 20 años donde salen de su casa y la luminaria está apagada, donde salen de su casa y o no pasa la basura regularmente, donde no pueden cerrar con llave la puerta de su casa para irse a trabajar todo el día sin el temor de que cuando regresen a lo mejor les robaron lo poco que tenían dentro, o mucho o poco que tenían dentro de sus casas? Tú estás llegando por 3 años a dirigir el gobierno municipal de ahí y le estás diciendo a la gente de Juárez: confíen en mí, y lo que hemos visto con otros municipios, paguen sus impuestos para que haya dinero. ¿Qué plan traes para el tema de recaudación y tener el recurso para hacer todo lo que me estás diciendo? Fíjate, Mario, yo tengo una especialidad en finanzas públicas, maestría en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, y la materia de ingresos pues siempre me ha apasionado profesionalmente hablando. Lo que vamos a hacer en Juárez es lo que le he denominado, vamos a poner el ejemplo, y vamos en ese camino. Juárez financieramente no está tan mal, hay que decirlo. Los ingresos rondan 1,700 millones de pesos anuales, para darnos una idea, poquito abajo, pero podemos compararnos con Escobedo o San Nicolás. Y sin embargo, si tú comparas Escobedo o San Nicolás con Juárez, hay un tramo largo de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es poner el ejemplo. Nosotros estamos ya en esta semana, estamos llevando a cabo el plan de reajuste en el gasto, con el tema de aviadores, en el tema de la reducción de gastos personales, reducción de privilegios. Eso nos va a permitir liberar aproximadamente anualmente entre 250 y 300 millones de pesos. Y lo que vamos a hacer es incentivar a la gente, incentivar al cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cómo los incentivamos? No solamente diciéndole, bueno, pues te voy a dar un descuento de lo que debes, sino incentivarlos en el sentido de que la gente vea que el dinero se está invirtiendo en su contexto, se está invirtiendo en sus plazas, se está invirtiendo en sus espacios públicos, etc. Y es una dinámica que vamos a lanzar en el sentido de que la gente entienda que a medida que si todos cumplimos, el gobierno pone el ejemplo y la sociedad también contribuye, nos puede ir mejor a todos, ¿no? Y es un programa que nosotros vamos a lanzar en las próximas semanas, que sí va a tener incentivos, pero sobre todo el incentivo mejor es que parte del dinero que se recaude se va a ir etiquetado directamente a la colonia o al sector que más haya cumplido en el pago de sus impuestos. O sea, van a ver un retorno seguro, decir, pago y lo veo aplicado en mi municipio. Ahora bien, no va a ser suficiente el tema del ingreso por predial, por ejemplo. ¿Qué otros planes tienes pensados para poder generar más recursos para? Sí, es reajuste al gasto. Nosotros estamos planteando entre la nómina y lo que te decía, poder reducir entre 350 y 400 millones, que nos permita liberar el recurso público para inversión. Pero también en el ingreso nosotros estamos previendo aproximadamente otros 200, 250 millones anuales, ¿no? Son 3 años. Correcto. Entonces... ¿El presupuesto de Juárez es de cuánto? 1,700 millones de pesos ahorita. Correcto. Si nosotros hacemos ese reajuste, a lo mejor pudiésemos estar hablando de que inversión pública productiva, pudiésemos estar hablando de 600, 700 millones en los 3 años, ¿no? Tenemos también dentro de las bondades, ¿no? Invertir 700 millones de pesos es básicamente lo que se ha invertido en los últimos 10 años en el municipio. Es decir, en 3 años vamos a ver la diferencia, ¿no? Y como en una estrategia de mediano y largo plazo, la ciudadanía se va a ir dando cuenta que puede tener buenos gobiernos y que cumpliendo todos con las obligaciones podemos hacer grandes cosas. Obviamente vamos a seguir teniendo problemas porque con esos 700 millones de pesos va a haber temas de movilidad, va a haber temas sobre todo de espacios, la gestión de los espacios públicos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir en el camino avanzando. Oye, Félix, y estás muy cerquita de la mano acá de Samuel. Eso ayuda. Ayuda. Debe sí. ayudar. Sí, traemos ahí varios... También traen unos temones ahí de lana porque se están haciendo muchas inversiones al mismo tiempo, pero algo pudieras conseguir ahí. Sí, traemos varios proyectos en colaboración, en coordinación. Todo lo que te acabo de comentar es sin contemplar lo que podemos hacer en conjunto con el gobierno del Estado, pero pues como cualquier gobernante, ¿no? O sea, no
no puedes depender de alguien más, sino directamente de forma propia tratar de hacerlo. Por ejemplo, en el tema de seguridad, que es prioritario, me dijiste que es el número 1, ¿llegaste y cuántas patrullas había y en qué condiciones? No sé si debería decírtelo, luego platico con mi secretario de seguridad, nos dejaron 9 patrullas para 520,000 habitantes. Debiésemos tener al menos 85. Ahorita ya vamos en 50 y tantas patrullas. La idea es, en trabajo con Fuerza Civil, estamos recuperando esas unidades que nos hacen falta y con algunas inversiones que traemos adicionales. O sea, 9 patrullas para recorrer todo Juárez. Recorrer todo el 24 municipio. horas, diferentes turnos. Diferentes turnos. Sí, básicamente digo, para tener una buena cobertura debiésemos tener 80 unidades. Ya. Pero así recibimos el municipio. Otro problema gravísimo en el área metropolitana y Juárez no se diga es el tema de la calidad de las calles, los baches. ¿Qué has visto hasta ahorita? Devastado la carpeta asfáltica. Pues a lo largo de los últimos años no se ha invertido ni en el bacheo común ni sobre todo en la carpeta estructural del municipio. Vamos a empezar y aquí es una buena oportunidad para decirle a la gente por primera vez. Vamos a empezar con 2 proyectos muy importantes en las siguientes 2 semanas, que es iniciar la rehabilitación de la carpeta asfáltica de toda la avenida Acueducto, que es una de las avenidas estructurales del municipio que ahorita está prácticamente devastada. Y la segunda es la modernización y rehabilitación de la carretera Apodaca-Juárez, que es el sector norte, una en el sector sur y otra en el sector norte del municipio, también muy importante porque esa es la que confluye hacia Ruiz Cortines y el problema que hay en Ruiz Cortines. Correcto. Juárez, en este punto de intersección de los 3 municipios, Apodaca, Juárez, Guadalupe, Pesquería, en los 4, Juárez tiene la verdad, una poca participación porque, digamos, en el punto donde confluye Ruiz Cortines, Juárez es el responsable como del 20%, ¿no? Es muy poco, pero la idea es que con esa modernización, pues nosotros hagamos nuestra parte y también en coordinación que ahí los demás municipios inviertan en Ruiz Cortines, que es el punto donde uno de los más importantes. ¿Y alcanza para la par ir bacheando algo, reparando baches, sí, pocitos? Porque me ha tocado ver videos de los vecinos, ya de plano ellos arreglando los pozos que están frente baches a sus casas. Sí, desde el día 2, desde que empezamos, dimos a conocer el plan integral de pavimentación y bacheo, que seguimos en esa línea y vamos a invertir de aquí a diciembre 50 millones de pesos por esos reajustes que estamos haciendo, sí. 50 millones de pesos para atender pues lo urgente, ¿verdad? En algunas zonas que tenemos detectadas y estamos en ese proceso. El tema, cuando me hablas de acueducto y del proyecto Apodaca Juárez, una es rehabilitación, ¿me usaste ese término? Sí. Y la otra modernización, ¿cuál va a ser la diferencia? La de acueducto es básicamente una avenida de aproximadamente 4 kilómetros en la zona sur que va y topa con la avenida Eloy Cavazos, que es otra de las avenidas importantes, ¿no? Entonces es la rehabilitación completa porque vamos a cambiar toda la carpeta asfáltica. En algunos tramos vamos a poner concreto hidráulico porque es una zona de cañadas y de bajadas de agua. Entonces ahí hay que poner concreto hidráulico para que no se genere otra vez el mismo problema. Y esa es rehabilitación. La de Apodaca Juárez le llamamos modernización porque además de poder rehabilitar la carpeta que ahorita está dañada, vamos a aumentar a 1 carril por sentido porque hay oportunidad. Ahorita son 2 carriles, la idea es poder aumentar a un 3er carril y pues hablamos de modernización. Hay oportunidad para hacerlo y la idea es poder invertir en estos 2 proyectos aproximadamente 80 millones de pesos. ¿Hay planeado de parte de tu administración en la parte interna del gobierno? Hemos hablado de lo que se va a hacer hacia afuera. ¿Qué hay en las entrañas del gobierno? Tramitología, digitalizaciones, modernización. ¿Traes algo para Juárez? Sí. De entrada, Juárez ahorita la forma de... Reportes de ciudadanos por aplicaciones. La forma de organización es de 15 secretarías, nosotros la estamos reduciendo a 10 secretarías. Estamos aglutinando, haciéndonos un poquito más chiquitos para el tema de liberar inclusive mayor presupuesto. Juárez es el único municipio del área metropolitana que no puedes hacer ni un solo pago de impuestos en línea. Todo tiene que ser físico. Vamos a empezar con eso. El próximo mes vamos a dar a conocer las formas de pago
electrónico para que la gente no tenga que ir a las oficinas de recaudación, sino lo haga directamente desde casa. El área de desarrollo urbano y el área administrativa, que son las áreas y tesorería, que son las áreas que concentran los mayores trámites con las personas, la idea es poderla digitalizar al 100% en un periodo de un año y medio, y de esa manera contribuir al proceso de la digitalización en el municipio. Y eso motiva, incentiva, ¿no?, al ciudadano. Si tengo que ir a pagarte, me tengo que desplazar hasta la oficina, la ventanilla para poder pagarte impuestos, para pagar trámites, pues igual y mejor no los hago. Totalmente. Y eso sí. le impacta a todo el gobierno municipal. En dos sentidos. Incentiva porque hace más fácil el proceso, entonces la gente se familiariza y cumple con sus obligaciones de una forma más rápida, pero además es la medida perfecta para disminuir la corrupción dentro de la administración. Claro. Porque cada vez que se da la oportunidad de que ven a la oficina y realiza el trámite físico, pues se presta para todo, ¿no? Entonces la digitalización también ayuda mucho en ese sentido. Oye, y para cerrar el programa, esto de acueducto y de lo del tramo de Apodaca a Juárez, ¿para cuándo? Esa debe estar quedando, empiezas? sí, aproximadamente nos vamos a llevar, bueno, empezamos en el mes de noviembre, mitad de noviembre, y nos vamos a llevar unos 5 o 6 meses, porque sí son proyectos pues importantes. Si la gente se ha esperado más de 10 años, sí. ¿no? Sí, 5 o 6 meses aproximadamente, pero van a quedar ambas avenidas de la ciudad en perfectas condiciones. Entonces, a poner en orden a Juárez. Poner orden en Juárez, creo que personalmente es lo que se necesita en el municipio y sobre todo regresarle la esperanza de que puede tener buenos gobiernos, de que puede tener buenas administraciones. 3 años es muy poco. Pero la gente se va a dar cuenta. Pero la gente se va a dar cuenta. Eso es lo que esperamos, sí, que se dé cuenta de que puede tener buenos gobiernos. Ojalá que así sea. Se lo merece la gente de Juárez. Ya ha estado paciente. Lo que he dicho yo también en otras circunstancias y en otros municipios. La gente de Juárez también es gente muy noble y muy paciente, pero se ha abusado también muchísimo de parte de ellos. Ojalá que les llegue el cambio y ojalá seas tú el que lo haga en estos próximos 3 años. Félix, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mario. Un saludo a todo Vitorio. Gracias. Félix Arratia, alcalde de Juárez, Nuevo León. Hasta aquí la grillotina.